Hola amigos, bienvenidos al devocional de esta semana. Estoy súper emocionada por estar otra vez con ustedes. Mi nombre es María Paula y estuve con ustedes la segunda semana de este verano. Entonces estoy súper emocionada de que podamos volver a aprender juntos más de la palabra de Dios. Y para hacer un poquito de recapitulación de lo que ustedes han visto en estas semanas, ustedes han aprendido sobre la creación de Dios y nuestro propósito especial, sobre el pecado y la necesidad de perdón. Aprendimos juntos sobre el quebrantamiento. Y también hemos aprendido del amor y el perdón de Dios y cómo nos ayuda a estar cerca de Él. Esta semana vamos a aprender cómo Dios nos forma en personas que tienen una fe súper fuerte. Y siempre hablamos de cómo Dios nos moldea en actuar como Él y nos provee el aire que respiramos cada día para poder compartir su amor. Cuando todos estamos juntos podemos demostrar su amor así de fácil, así como Dios lo hace, ¿cierto? Él siempre nos muestra su amor en pequeños detalles, en las flores, en un amanecer o un atardecer bonito. Y pues nosotros también podemos demostrar su amor en formas simples hacia otros. Hoy vamos a leer una historia que es un poquito interesante, la verdad, y no es muy conocida. Y es la historia de Eutico y está en Hechos de los Apóstoles, que es después de Juan, ¿cierto? Que es Mateo, sí, creo que es después de Juan, sí. Hechos, que es Juan es el último libro que relata la historia de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a Hechos 20 del 7 al 12. Hechos 20 del 7 al 12. Si tienen sus Biblias pueden ir a buscarlo ustedes también y leer conmigo, o si no las tienen las pueden ir a buscar súper rápido y vamos a leerlo juntos. Entonces Hechos 20 del 7 al 12 y dice, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, eso se trata de las traducciones de la Biblia. Dice, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y, como iba a viajar el siguiente día, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta, donde nos reuníamos, estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente, se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa, vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio. La primera vez que leí esta historia fue como, wow, nunca la había leído antes de este verano, y yo como, o sea, es muy corta y me pareció muy interesante. Pero yo creo que todos nos podemos relacionar o tener algo en común con Eutico, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes no han estado en clase o incluso en la iglesia y tienen tanto sueño que pues se duermen, ¿no? A mí me ha pasado, o sea, ya a veces ando con tanto sueño que a veces me duermo en el servicio o en clase y pues no está bien, pero a veces el cansancio puede más, ¿cierto? Y pues en este caso vimos que Pablo seguía hablando tanto que habló hasta la medianoche y pues este muchacho se durmió, ¿no? Pero Pablo, en vez de estar enojado, ¿cierto? Como a veces cuando nos dormimos, a veces de pronto nuestros profesores se enojan o a veces nuestros padres se enojan, ¿cierto? Porque nos estamos durmiendo en la iglesia y con razón, obvio. Pablo no se enoja con él, ¿cierto? Sino que más bien está totalmente preocupado y pues cuando llega a Eutico le regresa la vida, ¿cierto? Porque dice en el versículo, dice que él murió, pero cuando llegó Pablo, él lo resucitó y ya estaba bien, ¿cierto? Entonces, es muy interesante,
Pero las personas que estaban con Pablo, ¿cierto? Porque era un grupo grande, estaban aprendiendo de Jesús y ellos se pusieron muy contentos de que obviamente Éutico estaba vivo o reviviera. Y todos disfrutaron juntos, ¿cierto? Estaban teniendo comunión todos juntos, estaban todos compartiendo la cena del Señor. Y eso nos habla de comunidad. Y eso es muy importante. Para nosotros los cristianos y para cualquier persona, la verdad, es importante tener una comunidad de apoyo. Pero para los cristianos es más importante tener una comunidad que tiene nuestros mismos valores. Y eso lo encontramos en la iglesia, ¿cierto? Porque en la iglesia encontramos gente que tiene los mismos valores que nosotros, está pasando de pronto por las mismas pruebas, pero podemos apoyarnos unos a otros. Entonces es importante encontrar personas que quieren crecer en su fe, que quieren conocer más de Dios y que están en una comunidad que apoya esos valores, ¿cierto? Sería fácil juzgar a Éutico por quedarse dormido, obviamente. Como hemos dicho, a veces las personas no les gusta cuando nos quedamos dormidos, y con razón. Porque no es bueno quedarse dormido en la iglesia o en clase, porque uno pierde concentración y porque uno no sabe lo que está pasando. Y también es grosero con la persona que nos está enseñando algo, ¿cierto? Pero es importante para nosotros también no juzgar a otros. De pronto, Éutico había trabajado todo el día y llegó a compartir la cena del Señor, y Pablo estaba hablando tanto que pues, o sea, no sabemos si él estaba despierto desde las 5 de la mañana, de las 6 de la mañana, no sabemos qué trabajo hacía, pero sabemos que estaba cansado, ¿cierto? Y pues a las 12 de la noche ya todo el mundo está listo para irse a dormir. Entonces, obvio que pues es importante no juzgar a Éutico, ¿cierto? Y es porque Dios también no nos juzga a nosotros, ¿cierto? Dios nos muestra gracia, y eso es lo que tenemos que recordar. El sermón de Pablo, el del que estaba hablando, se trataba de la vida eterna. Y probablemente algunas personas del público que estaban ahí, que estaban aprendiendo del Señor, todavía no creían en Dios, no creían en sus milagros, de pronto todavía estaban apenas empezando en este camino, y entonces también Pablo usó esta oportunidad de revivir a Éutico para mostrarle a la gente el poder de Dios, para mostrarle a la gente lo que verdaderamente significa tener el poder de Dios con nosotros, ¿cierto? Y pues eso es lo que debemos recordar. También cuando hablamos del aliento de Dios sobre nuestras vidas, ¿cierto? Se refiere a que todos los días nos paramos con su misericordia, ¿cierto? Porque Él nos da ese aliento de vida. Y entonces, en este momento, cuando Éutico pues muere, ¿cierto? Pablo, teniendo el poder de Dios sobre él, puede traerle ese aliento de vida, ¿cierto? Y regresarlo a la vida. Pero también significa que tenemos una nueva vida en Cristo, ¿cierto? Tenemos una nueva oportunidad de ser diferentes, de ser mejores, de ir más allá de lo que éramos antes, ¿cierto? Y somos libres de lo que hicimos en el pasado, ¿cierto? Éutico ya, pues, regresó a la vida, ¿cierto? Y ya no tiene que preocuparse porque se durmió o porque hizo algo mal o algo así, ya no. O sea, él ya regresa con una nueva oportunidad. Y eso es lo que Dios nos regala a nosotros. Él nos regala una nueva oportunidad todos los días. Bueno, también otra parte importante de esta historia es que la Biblia usa muchas metáforas en cuanto al sueño. Y eso se refiere al sueño espiritual, ¿cierto? Y eso significa que de pronto nosotros sabemos de Dios, conocemos de Dios, recibimos a Jesús hace mucho tiempo, pero no estamos viviendo la vida como Él lo espera, o de pronto no lo estamos buscando en oración, no estamos leyendo su palabra, estamos más pendientes de lo que está haciendo el mundo, de lo que nos puede ofrecer nuestros amigos o las redes sociales o la televisión, y no nos estamos enfocando en hacer de Dios nuestro número uno, ¿cierto? Entonces eso es
cuando uno está dormido espiritualmente, pero Dios nos puede despertar de ese sueño. Entonces podemos tomar esta historia también como una metáfora de que de pronto Éutico se durmió espiritualmente y se cayó de una ventana, pero pues nosotros no nos caemos de una ventana, pero sí dejamos de tener una relación sólida con Dios, y es algo que nosotros tenemos que recordar y poder regresar, ¿cierto? A tener una buena relación con Dios, porque eso es lo que Él quiere, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos unas preguntas para ustedes, que si quieren pueden escribirlas en su diario, o si tienen a una persona al lado pueden compartir sus respuestas con ellos. La primera segunda es: ¿cuál sería tu reacción si vieras lo que le pasó a Éutico? O sea, si estuvieras en ese cuarto y alguien se cae de la ventana, ¿tú qué haces, no? ¿Cuál sería tu reacción? La segunda pregunta es: ¿cuáles son unas maneras en las que quisieras tener apoyo en tu fe? De pronto eres el único cristiano en tu familia, de pronto no sabes cómo orar o cómo leer la Biblia, y te gustaría que alguien te ayudara a hacer eso. Entonces, ¿cuáles son esas formas en las que querrías más apoyo para crecer tu fe? Y la pregunta número 3 es: ¿cuándo empezamos nuestro camino con Dios? ¿Cuáles son algunas maneras específicas en las que Dios nos comienza a restaurar? Restauración significa que somos una nueva criatura, ¿cierto? Que somos nuevos en Jesús, ya no nos tenemos que preocupar de lo que hicimos en el pasado, sino que somos algo nuevo. Entonces, ¿cuáles son esas formas que Dios nos restaura? Y la última pregunta es: ¿cómo sabemos si nosotros estamos dormidos espiritualmente? Esa es una pregunta muy importante. De pronto tomen algunos momentos para pensar en eso, si quieren pausar el video o algo así. Y también tenemos otras preguntas para que las escriban en el cuaderno. Y dice: la Biblia solo tiene unos versículos hablando de esta historia, ¿cierto? Solo es del versículo 7 al versículo 12 de Hechos 20. Entonces es muy cortico. Pero ¿por qué crees que el autor de Hechos decidió incluir esta historia en el libro de Hechos? Y otra pregunta es: ¿cómo puedes enseñar tu apoyo a otros cristianos? ¿Cómo nos podemos apoyar mutuamente? Si quieren, como dije, pueden escribir esto en su cuaderno o pueden conversarlo con alguna persona que esté cerca de ustedes. Ahora vamos a orar. Entonces, si pueden cerrar sus ojos, inclinar su cabeza, y vamos a bendecir el resto del día. Gracias, Dios, por respirar tu aliento en tu creación para poder ser restaurados. Señor, ayúdanos a despertar espiritualmente para que podamos crecer más cerca de ti y también de tu amor. Señor, te pido por favor que este día, este lunes, sea bendecido para nuestros campers. Señor, te pido que tú estés con cada uno de ellos en cada situación, que ellos recuerden que tú siempre quieres lo mejor para ellos, Señor, y que si seguimos caminando en tu amor, en tu poder, podemos hacer cualquier cosa, Señor. Bendice el resto del día en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos mañana para otro devocional. Chao.